Lucas capítulo 18, versículo 35 en adelante, para poder dar lectura devocionalmente, ¿verdad?, a la porción que vamos a estar predicando hoy. Lucas capítulo 18, versículos 35, y le voy a pedir que me acompañe de pie en esta lectura devocional desde el versículo 35, y vamos a dar lectura hasta el capítulo 19, hasta el versículo 10, así que vamos a estar cubriendo dos porciones de dos capítulos diferentes, pero que están relacionados entre sí. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello, y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante los reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran. Y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Señor, que recobre la vista, contestó el ciego. Entonces Jesús le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Cuando Jesús entró a Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía ver a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante se subió a un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo: Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos. Señor y Padre bueno, venimos delante de tu presencia en esta mañana, rogándote que tú nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo para poder ser efectivos, Señor, en la transmisión de tu mensaje, Padre. Es tu palabra. Yo te ruego, Dios mío, que tú me utilices para tu gloria y para tu honra, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, abre los oídos espirituales de tu iglesia para que puedan escucharla, para que puedan entenderla, para que puedan internalizarla, Señor, y responder conforme al llamado que tú haces en esta mañana. Y es por Cristo Jesús que yo te lo ruego, Señor amado. Amén y amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Si hacemos un recuento de lo que ha estado sucediendo en los últimos sermones relacionados con Lucas, estamos hablando, ¿verdad? Pues sabemos que la semana pasada yo prediqué, pero la anterior vino el hermano José Julián, y anterior a José Julián había predicado yo. Si usted junta los dos sermones personales míos de Lucas, vamos a ver que ambos estaban relacionados entre sí, y que esos dos mensajes se están relacionados entre sí con esta porción que vamos a estar tocando esta mañana. En aquellos sermones vimos acerca de cuál era la actitud correcta al acercarnos a Dios y el llamado a estar dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús. Vimos la actitud correcta era una actitud de confianza, de humildad y dependencia, y luego vimos el llamado a estar dispuesto a dejarlo todo cuando presentamos el hombre rico que le dijo al maestro: ¿cómo puedo ganar la vida eterna? Y él le dijo: bueno, pues deja todo y sígueme. Y aquel hombre se fue muy triste. Así que hoy vemos dos ejemplos contrarios al último llamado que vimos de aquel hombre que se fue triste. Y cómo estos dos hombres que son
diametralmente opuestos en el sentido de que tenemos un hombre que es ciego y pobre y tenemos a uno que puede ver y es rico, pero que tienen unas similitudes entre ellos. Y estas similitudes los llevan a querer conocer y ver a Jesús. Ambos tenían un deseo de ver y conocer a Jesús. Y en cierta medida, ambos tenían la misma similitud de que no podían verlo. Uno no podía verlo porque era ciego y el otro no podía verlo porque había mucha gente y era muy pequeño. Así que ambos estaban incapacitados de poder ver a Jesús. Pero tenían el deseo de verlo y de conocerlo. La otra similitud que tenían es que ambos eran despreciados por la sociedad. Uno por ser pobre y ciego y el otro por ser rico y ladrón. Nadie lo quería. Ahora, vamos a considerar nosotros estas dos narrativas de manera paralela. Así que no vamos a ir posiblemente porción a porción, desde el capítulo 18 hasta llegar al versículo 10 del capítulo 19, sino que vamos a estar tomando ambas porciones paralelamente y vamos a estar comparándolas, viéndolas y cómo ambas tienen un paralelismo entre sí que nos llevan a lo que viene a ser el argumento o la idea central de este pasaje. Lo que vamos a estar viendo es cómo Lucas nos provee dos ejemplos de personas que desean acercarse a Dios y que cuando tienen ese encuentro con Dios, lo dejan todo para seguirlo. Así que la idea central del sermón es que aquellos que se acercan con fe a Jesús son vistos por Jesús. Aquellos que se acercan con fe para ver a Jesús son vistos por Jesús. Así que el primer punto de este sermón es el deseo de ver a Jesús. Lo vemos en los versículos 35 y 37, del 35 al 37 de ese capítulo 18, pero también lo vemos en el capítulo 19, versículo 1 al 3. Todo comienza con un deseo de ver a Jesús. Estos dos hombres querían ver a Jesús. Aparentemente, tanto el hombre ciego como Zaqueo, este hombre publicano de baja estatura, habían escuchado de Jesús y ambos querían conocer personalmente a Jesús. Así que cuando el hombre ciego escucha el alboroto, comienza a preguntarse qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Que yo estoy escuchando un alboroto y las personas dicen, bueno, es que Jesús el Nazareno está en el camino. Y tan pronto este hombre ciego se enteró de que se trataba de Jesús, comenzó a llamarlo. Pero no solamente comenzó a llamar a Jesús por su nombre, sino que comenzó a llamar a Jesús por su linaje. Comenzó a llamarlo hijo de David. Este llamado por parte del ciego aludía a promesas que se encontraban en los libros de segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, donde Dios promete a David que uno de sus descendientes establecería un reino eterno. Así que este ciego que no podía ver estaba llamando a Jesús, a quien solamente había escuchado hablar de él, como el hijo de David. Está reconociendo que este Jesús es el cumplimiento de la promesa que Dios le dijo a David de que tendría un descendiente que establecería un reino eterno. Por otro lado, también refleja la esperanza profética de pasajes como Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5, donde describe a un rey justo que trae justicia y sanidad. Ese es el hijo de David. Así que lo que vemos aquí es un hombre físicamente ciego que puede ver espiritualmente lo que otros que tienen sus dos ojitos buenos no pueden ver. Qué interesante. Un ciego, alguien que no ve, físicamente puede ver espiritualmente lo que los otros que tienen sus ojos bien abiertos y sanitos no pueden ver. Es por eso que él continúa llamando a Jesús no solamente por su nombre, sino por su título, hijo de David. Ten misericordia de mí. Jesús como rey tenía el poder de tener misericordia de quien él quisiera tener misericordia.
Y este hombre está reconociendo el reinado de Jesús en su vida. Por eso le dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él está con sus palabras declarando que Jesús es rey. Por otro lado, tenemos a Zaqueo. Zaqueo, que cuando digo Zaqueo siempre me acuerdo del corito que dice: era un chamaquito así que vivía en Jericó. Un chaparrito, era la palabra. Un chaparrito así que vivía en Jericó. Y ahí no me acuerdo más nada. Y dice que al enterarse que Jesús había hecho entrada, vemos que el mendigo o el ciego es un mendigo que está a las afueras de la ciudad, en el camino hacia Jericó, que quería ver a Jesús y estaba gritando. Adentro de la ciudad, ahora nos encontramos a Zaqueo, este publicano, que se entera que Jesús ya ha hecho entrada a Jericó y quiere verle igualmente. Pero dice que no podía. No podía. ¿Por qué? Porque era muy bajito y la gente no lo dejaba ver. Vemos de igual manera que ambos tienen un impedimento. Uno es ciego por naturaleza y el otro es bajito de naturaleza, pero ambos tienen un deseo muy profundo de ver y conocer a Jesús. Y la pregunta es que yo me hacía mientras yo leía estas porciones: ¿habrá un deseo en nosotros por querer ver a Jesús? ¿Queremos verle cara a cara? ¿Queremos conocer a Jesús, al Hijo de David? Vamos a dejar esas preguntas ahí para nosotros. No solamente ellos tienen un deseo, sino que también tienen una determinación por ver a Jesús. ¿Cómo sabemos que hay una determinación? Bueno, el versículo 38 del capítulo 18 y el versículo 4 del capítulo 19 nos hablan de cómo ellos actuaron conforme a su deseo. En el caso de Zaqueo, dice en el versículo 4 que corriendo delante se subió a un árbol sicómoro, así podría ver a Jesús cuando estuviese pasando por allí. Así que Zaqueo no solamente se quedó con el deseo, sino que dijo: espérate, yo no puedo verlo de donde estoy, pero ahí tiene que haber alguna forma. Yo me imagino, empezó a ver, mira que el árbol allá, y comenzó a correr hasta que se trepó al árbol a esperar que Jesús pasara. Y esto es importante, amado. Cuando nosotros leemos las historias tenemos que tomar las cosas que no están dichas, pero que están implícitas. Este hombre es un hombre rico, reconocido en la ciudad, y no le importó su posición social, no le importó lo que la gente pudiese decir cuando lo viera trepándose en el árbol, porque de seguro lo iban a ver en algún momento. Ahora, ¿qué rayo que hace esta anormal trepándose al palo ahora? ¿Va a tumbar mangosa o qué? A él no le importó, él estaba determinado a ver a Jesús. Pero de igual manera el hombre ciego también estaba determinado en ver a Jesús, porque al hombre ciego le dijeron: cállate la boca, no grites más nada, no lo llames. Y él decía que hacía que gritaba todavía más duro: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. A él lo mandaron a callar y no se calló, sino que siguió gritando, siguió llamando. A estos dos nada le importó, solamente una cosa: ver a Jesús. Ellos querían ver a Jesús, ellos querían tener un encuentro con Jesús, ellos querían conocer a Jesús. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, ya preguntamos si tenemos el deseo. Podríamos decir si tengo el deseo de ver a Jesús. Pues esa es la respuesta: sí, yo tengo el deseo de ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús cara a cara. Ahora la pregunta es: ¿qué estás haciendo para verlo? ¿Qué estás haciendo para ver a Jesús? ¿Estás dispuesto a que te manden a callar? ¿Estás dispuesto a correr riesgos por ver a Jesús? ¿O te importa demasiado el que dirán de las personas? Porque ni al ciego ni a Zaqueo le importó otra cosa que Jesús. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué es más importante para nosotros en nuestras vidas? ¿Tener un encuentro con Jesús o lo que la gente diga de nosotros? ¿Ver a Jesús o estar cómodos en nuestra casa? ¿Ver a Jesús o que no nos molesten? Porque eso va a diferenciar si vamos a ver o no vamos a ver a Jesús. La buena noticia para estos dos hombres que tenían el deseo y la determinación
de ver a Jesús es que cuando, como decimos ahorita en la escuela bíblica, cuando nosotros queremos un deseo de ver a Jesús es porque Jesús nos puso el deseo de verlo a Él. No sabían que ellos iban a ser vistos por Jesús, que es muy diferente. Porque una cosa es que usted y yo queramos ver a Jesús y otra cosa es que Jesús nos vea a nosotros. Cuando Jesús va pasando por donde está el ciego, Él escucha el clamor del ciego y se detiene. Pero no solamente se detiene, sino que lo manda a buscar. Tráiganme al ciego, tráiganlo. Jesús se interesó por conocer a este hombre que todavía no conocía a Jesús. Jesús se interesó por conocer a este hombre, por ver a este hombre que todavía no conocía a Jesús. Se interesó por él y le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Este hombre que era un despreciado de la sociedad, que la gente no veía con buenos ojos, Jesús se acerca a él o le pide que lo traiga a donde él y luego le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Y el hombre ciego obviamente respondió, bueno, pues que recobre la vista. Y Jesús le dijo, recíbela. Recíbela. Aquel hombre ciego con deseos de ver a Jesús y conocer a Jesús fue visto por Jesús y conocido por Jesús. Por otro lado tenemos a Zaqueo, que sigue trepado en el palo, esperando que Jesús pase. Y cuando Jesús va pasando, Jesús mira para arriba y ve a Zaqueo. Zaqueo quería ver a Jesús y Jesús vio a Zaqueo. Y cuando Jesús ve a Zaqueo le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Qué interesante, Jesús está yendo a Jericó, este hombre que no conoce a Jesús, quiere conocerle y Jesús lo llama por su nombre. Jesús ya había visto a Zaqueo desde mucho tiempo antes que se treparan a aquel árbol. Ya Jesús conocía a Zaqueo desde mucho tiempo antes de que Zaqueo tuviera el deseo de conocerle. Es que cuando hay un deseo en alguien de conocer a Jesús es porque Jesús ha puesto ese deseo en nuestros corazones para conocerlo. Porque ya Él nos conoce. Así que Zaqueo, trepado en el árbol, esperaba que Jesús pasara por allí. Jesús lo vio, lo manda a bajar, le hace una invitación a tener comunión con Él. Y Zaqueo no se quedó allí 2 minutos más pensándolo, sino que se bajó corriendo e iba gozoso camino a su casa sabiendo que Jesús estaría con él. Y una pregunta que yo me hacía mientras reflexionaba en esta porción es, ¿recuerdas tú cuando fuiste escuchado y visto por Jesús? Mientras clamaba posiblemente por un milagro y Jesús respondió. ¿Recuerdas tú cuando fuiste visto por Jesús mientras pensaba que no se daría cuenta de tu existencia? ¿Recuerdas tú cuando Jesús te mandó a llamar y te dijo, ven que quiero vivir contigo, que quiero tener comunión contigo? Qué bueno saber que aquellos que hemos clamado con fe y nos hemos acercado a Jesús con fe hemos sido vistos y escuchados por Él, aún en medio de nuestras circunstancias. Aún cuando todavía estábamos en nuestros pecados, fuimos vistos y amados por Él. ¿Y cuál fue el resultado de estos 2 hombres que se acercaron a Jesús con fe? Lucas 18:42 y Lucas 19:9-10 nos dice qué fue lo que sucedió. El hombre ciego, además de recibir la vista, nos dice la Biblia que fue salvo. Cuando Jesús le contestó el clamor del ciego, no solamente le dio la vista para que pudiese verlo, sino que le dio salvación para poder disfrutarlo. ¡Wow! ¡Qué regalo inmerecido más valioso que la vista! Jesús reconoció la fe verdadera que había movido a aquel hombre a querer tener un encuentro con Jesús y clamar misericordia a quien único podía tenerla y dársela, el Mesías esperado. El ciego obtuvo mucho más de lo que esperaba. Pero Zaqueo también tuvo mucho más
de lo que esperaba, más que ver a Jesús. Zaqueo tuvo comunión con Jesús. Cuando vamos a la palabra, vemos que Jesús mismo reconoció a este que era considerado como un pecador, el cual la gente comenzó a murmurar cuando lo vieron. Mira para allá cómo Jesús está comiendo en casa de Zaqueo con ese pecador, con ese ladrón, con ese corrupto. En cambio, cuando Jesús habla de él, dice que él es hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de Abraham? Porque tenía fe. La fe de Zaqueo había hecho que fuese considerado como un hijo de Abraham, como linaje de Abraham, un hijo de Dios. Uno de los que estaban perdidos, pero que ahora había sido encontrado por él. Había sido encontrado por Jesús. La salvación de Dios había llegado también a casa de Zaqueo. Uno que era corrupto y ladrón, ahora era considerado hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. De igual manera, todos nosotros hoy que servimos a Jesús, en algún momento estuvimos perdidos, estuvimos viviendo sin poder ver a Dios, pero en su gracia Él nos alcanzó, Él nos vio, nos mandó a llamar y nos pidió que fuésemos donde Él, y por la fe corrimos con gozo para poder disfrutar de una plena comunión con Él. Lo que nos lleva a poder alabarlo y glorificarlo. En nosotros tiene que haber una respuesta de alabanza y adoración a aquel que nos vio, nos mandó a llamar y nos salvó por su gracia. Estamos viviendo nosotros de una manera que glorifique a aquel que nos ha salvado por su gracia. Estamos viviendo de tal manera, hermano. Estamos adorando al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Porque estos dos hombres, además de ir donde Jesús y ser vistos por Jesús y recibir la salvación de Jesús, hicieron algo más. Si vamos a Lucas capítulo 18, versículo 43 y a Lucas 19, versículo 8, vamos a ver las respuestas de estos hombres. El ciego dice que le seguía glorificando a Dios. Y podemos decir, pues el ciego no hizo nada más que seguirle glorificando. No, el ciego dejó algo. El ciego dejó de mendigar para convertirse en un discípulo de Cristo. Muy fácilmente él pudo haber vuelto al camino a sentarse otra vez en el mismo lugar y a poner la mano de la misma manera y a seguir mendigando. Pero en cambio él abandonó lo que estaba haciendo, dejó de mendigar para convertirse en un seguidor de Jesús, en un discípulo de Cristo que le glorificaba. Hermanos, si se fijan bien, esto conecta con el sermón pasado donde hacíamos un llamado a ser un discípulo de Cristo, a dejarlo todo por seguirle. Este hombre se convirtió en un discípulo de Cristo, lo dejó todo y le seguía. Que no tenía nada, lo que no tenía lo dejó. Dejó de mendigar. Y a veces nosotros somos peores que el mendigo. Teniéndolo todo nos pasamos mendigando. Pero también tenemos a Zaqueo. Por un lado tenemos a uno pobre que deja de mendigar. Ahora tenemos a Zaqueo, a uno rico. ¿Cómo respondió este hombre rico? Versículo 8 del capítulo 19. Mire las palabras que salieron de él. Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo los he defraudado, se lo voy a restituir cuadriplicado. ¿Ve la diferencia entre este publicano rico y el hombre rico de la semana pasada? Aquel hombre rico se acercó al Señor pensando que él podía ganar el cielo con sus buenas obras. Y Jesús le dijo, espérate, es que todavía tú no te has dado cuenta que tú no tienes un corazón para mí. Tú tienes ídolos en tu corazón que no te permiten seguirme como quisiera. Si tú quieres realmente seguirme, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué hizo? Se fue triste. En cambio a Zaqueo no se le pidió nada y Zaqueo de su propio corazón decidió vender la mitad de sus bienes, repartirlo a los pobres y aquel a quien había defraudado devolvérselo 4 veces más.
O sea, si a alguien lo había defraudado por 100, le devolvió 400. No le dio lo que le debía, se lo devolvió 4 veces más. A este no le pidieron nada, en cambio él lo dio sin que le pidiesen. ¿Por qué? Porque había una verdadera fe en él. Había una verdadera fe en Jesucristo. Él realmente había creído en Jesucristo y había valorado a Jesús como lo que es el gran tesoro. Entonces no se trata de riqueza, se trata del corazón. Uno era un mendigo y dejó de mendigar para seguir a Cristo. Uno era rico y dejó la mitad de su fortuna para servir a Cristo. Zaqueo valoró más a Jesús que sus propias posesiones. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es si estamos valorando a Jesús de igual manera. Si estamos valorando a Jesús tanto como Zaqueo, ¿cómo está respondiendo nuestro corazón? Porque estos dos ejemplos nos muestran que no tiene que ver si somos pobres, si somos ricos. Porque Jesús ve y conoce a aquellos corazones que tienen un deseo genuino por conocerle a Él por medio de la fe. A través de estos dos personajes, Lucas nos enseña ejemplos de personas dispuestas a dejarlo todo por seguir a Jesucristo. Y si alguien se acerca a Jesús en fe, confiando en que solo Él puede darle la vida eterna, entonces recibirá mucho más que eso. Recibe a Cristo mismo. Este deseo y esta determinación por ver y conocer a Jesús no es algo que nace en nuestros corazones, como le decía la semana pasada y lo decía esta mañana y lo vuelvo a decir ahora. Este deseo y esta determinación es puesta por Dios mismo en nuestros corazones, según nos dice Efesios 2, 8 y 9. Ese es un regalo, un don de gracia que Dios nos hace para que podamos tener fe, de manera que podamos responder en fe y movernos a buscar a Cristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que busca a Cristo es porque Dios le ha dado la fe para que por medio de la fe se pueda acercar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y a Él, ¿qué hace? Lo recompensa. Estos dos hombres se acercaron a Jesús con fe y recibieron más de lo que buscaban. Uno quería vista y recibió la vista y la salvación. Uno quería ver a Jesús y recibió a Jesús en su casa y fue hecho un hijo de Dios. Entonces, amado, hay un llamado que el Espíritu Santo nos está hablando por medio de su palabra. Nos está llamando a seguir a Jesús, a dejar las cosas que nos amarran a este mundo, un mundo que en su momento ha de terminar. Si vamos para atrás, retroceso, llevo ya como 6, 7, 8 sermones diciendo lo mismo de diferentes maneras. No yo, la palabra. Es la palabra recordándonos que el reino de Dios es mucho mejor que este reino presente, que Cristo es más valioso que todo lo que podamos tener en nuestras vidas y que si nosotros le buscamos, Él nos va a encontrar. Mire qué cosa, cuando nosotros le buscamos, Él nos encuentra a nosotros, porque ya Él nos vio de antemano, Él nos está llamando a un encuentro con Él, y cuando nosotros queremos tener un encuentro con Él, es porque Él ya nos está esperando. Por eso Mateo 6, 19, 20 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, donde los ladrones penetran y roban, sino que acumulen tesoros en el cielo, donde la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y la pregunta ¿es Jesús el tesoro de nuestro corazón? Si Jesús es nuestro tesoro, entonces no nos afejemos a las cosas materiales, ni tampoco a las cosas emocionales. Todo eso es pasajero, pero Cristo permanece para siempre. Y eso es mucho más valioso que cualquier otra cosa. ¿De qué manera
nosotros podemos responder correctamente a la maravillosa noticia de que hemos sido vistos y conocidos por Dios. Si tomamos estos dos ejemplos de Zaqueo y de este hombre ciego, podemos decir que no debemos prestar atención al ruido que la multitud pueda hacer. Cuando hablamos de la multitud, podemos decir que la multitud representa al mundo que hace ruido por tratar de impedirnos de que nos acerquemos a Dios. Ruido con sus ofrecimientos. Mira, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Ruido con sus situaciones particulares, con las situaciones que tenemos en este mundo. En este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, todas esas cosas. Si nosotros nos ponemos a darle atención a eso, con sus acusaciones, nosotros tenemos que cejar nuestros oídos a lo que el mundo nos está gritando y seguir clamando porque queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús ya como cristianos, no solamente como para salvación, sino porque queremos conocerle cada día más. Queremos tener una intimidad con Él y queremos crecer en ese conocer y disfrutar de su presencia. También podemos ver que estos hombres no se detuvieron en su determinación de conocer y acercarse a Jesús. Aunque eso parecía cosas que no deberían hacer, aunque eso sea a ojos del mundo cosas ridículas. Al ciego le dijeron, no grites, cállate la boca. Nosotros tenemos que hacer del clamar nuestro estilo de vida, hermano. Tenemos que clamar de madrugada, tenemos que clamar por el día, tenemos que clamar por la noche, tenemos que clamar solos en nuestro cuarto, tenemos que clamar cuando estamos acompañados por otros hermanos en la fe, tenemos que clamar cuando estemos rodeados aún por gente incrédula, pero no podemos dejar de clamar por Jesucristo en nuestras vidas. Cuando hablamos de clamar, hablamos de orar, de tener intimidad con Él, de hablar con Dios. Tenemos que tomarnos el tiempo para buscar a Jesús por medio de su palabra, leerla, meditarla, estudiarla, memorizarla, para que ella sea nuestro alimento cada día. Hacerlo en la soledad, hacerlo con un hermano, hacerlo con un inconverso, hacerlo todos los días, hacerlo cuando tengas ganas y hacerlo cuando no tengas. Eso es determinación de conocer a Jesús y ver a Jesús en nuestras vidas. Abandonar aquellas cosas que nos roban el tiempo de Dios. Eso es determinación. No te importa si te dicen que eres un ridículo o una ridícula. Porque cuando nosotros sabemos el valor que tiene Jesucristo, la opinión del otro, no me importa. Lo que el mundo diga, no importa. Si yo sé y conozco cuál es el valor de Jesucristo, entonces nada tiene más valor que Él. Entonces yo soy capaz de dejar otras cosas que me roban el tiempo del Señor por estar tiempo con Él. Y eso incluye hacer cosas que puede parecer cosas de loco en un mundo donde hay tantas necesidades, como decir, ¿sabes qué? Este trabajo yo lo voy a dejar, voy a buscar otro trabajo porque este trabajo me está alejando del Señor. ¿Eso es un impedimento? Eso lo hago. Si yo estoy conociendo una amistad y esa amistad me está alejando de Dios, digo, pues yo me tengo que alejar de esta amistad porque esta amistad no me está acercando a Dios, me está alejando de Dios, pues yo tengo que alejarme de ella. O ella se junta conmigo y nos vamos los dos a buscar del Señor, o nos alejamos, porque dice la palabra que dos no estarán juntos si no estuviesen de acuerdo. Esas son las cosas que el mundo no quiere que nosotros hagamos y que dice, pero es que, ay, pastor, pero es que eso es duro. Sí, ¿quién les dijo que es fácil? Nadie ha dicho fácil, por aquí no salió mi boca, nunca. Pero cuando valoramos a Cristo más que con otras cosas, se nos hace más sencillo. Porque cuando Dios pone el deseo en el corazón de las personas de verlo cara a cara, nosotros, hermanos, no podemos ni debemos ignorar ese deseo. Eso es un deseo puesto por Dios para nuestra salvación y para nuestra santificación. Recuerde que somos salvos y estamos siendo salvados. Soy salvo del pecado, libre de la muerte, pero estoy caminando con Cristo en ese proceso de santificación. Por lo tanto, todos los días de mi vida tengo que dejar cosas que me alejan de aquello que yo valoro más, que es Cristo en mi vida. Zaqueo repartió la mitad de sus bienes
devolvió más dinero de que él tenía que devolver porque él entendió que Cristo era más valioso que todas esas cosas. Y eso puede ser dinero, como puede ser una relación, como puede ser un trabajo, como puede ser un hobby, como puede ser cualquier cosa que quiera ocupar el lugar de Dios en tu vida. Cosas que son buenas, pero que nosotros le damos el primer lugar y tan pronto le damos el primer lugar, le quitamos el lugar de Dios, se convierte en un ídolo en nuestras vidas. O sea, nos lleva al pecado, del cual Cristo nos libró. Entonces, hermano, cuando tenga usted ese deseo en su corazón, como decíamos esta mañana, acérquese al Señor. Métase en ese río de su gracia. Zambúllase en ese mar que Dios está preparando para que nos podamos conocerlo y experimentar más comunión con Él. Acérquese con confianza, acérquese con fe y sabe que va a recibir mucho más de lo que usted necesita. Y como decíamos la semana pasada, ha de recibir la vida eterna. El ciego recuperó la vista y recibió salvación. Zaqueo quería verle y tuvo comunión con él. Fue llamado un hijo de Dios por causa de su fe. Andaba perdido y fue encontrado. Amados, Jesús nunca nos va a pedir que dejemos nada que tenga más valor que Él. Pues no le existe. Jesús nunca nos va a pedir, deja algo que tiene más valor que Él. No, pues si no le existe. Todo lo que Él nos pide que dejemos es porque no vale la pena tenerlo en nuestras vidas, porque Él vale mucho más que eso. Hagamos como el ciego en nuestras angustias, gritemos, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero en nuestra abundancia repartamos de lo que Dios nos ha dado y vayamos a prisa, gozosos, detrás de los pasos de aquel que nos ama y nos ve. Ambos ejemplos son para nosotros un recordatorio de que Dios nos ve, no importa dónde estemos. Él nos ve en nuestras crisis y nos ve en nuestra abundancia. Valoremos a Cristo más que cualquier cosa, porque nada tiene más valor que Cristo en nuestras vidas. Un día, todos nosotros, los que hemos confiado en Él, ¿saben qué? Le vamos a ver cara a cara. Le vamos a ver cara a cara. Pero ese ver cara a cara puede comenzar hoy mismo si tú todavía no te has entregado a Cristo. Porque Cristo te está llamando y Él te está mirando y te está observando y te dice, ven, date prisa, que quiero cenar contigo. Ese día de poder ver cara a cara a Jesús puede ser hoy mismo si respondes con fe al llamado que te está haciendo de venir en arrepentimiento y fe delante de Él. Y yo ruego al Señor que si tú estás aquí en medio nuestro y todavía no has entregado a Cristo tu corazón, que hoy sea el día en que tú puedas venir delante de Él como Zaqueo, con gozo y alegría para seguirle. Y hermano, yo termino diciéndoles lo siguiente. Más bien haciendo una invitación, porque ya terminé. Si en medio vuestro hay algún hermano que ha luchado con ese llamado que hace Jesús de dejarlo todo por seguirlo a Él, o que tiene un deseo de ver cara a cara a Jesús, pero de conocerle más y intimar más con Él, pero a veces lucha por dejarlo, el altar está abierto. No para que vengas aquí, porque aquí el altar es que está el Señor. No, el Señor está en tu corazón si tú has aceptado al Señor. El Señor está aquí en medio vuestro. Sino más bien como una ilustración del llamado que Jesús está haciendo a verle cara a cara, a conocerle más
y a dejarlo todo por seguirle a Él. Y eso es un caminar que es todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga. Todos los días de nuestra vida necesitamos tener ese deseo de verle cara a cara, de conocerle más y de seguirlo sabiendo de que Él ya nos ha visto, de que Él ya nos conoce y de que Él ya nos ha salvado. Ahí donde está, hermano, puede orar juntamente conmigo en esta mañana. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, vengo delante de ti en esta hora, Señor, clamando por tu iglesia, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que nos perdones por las veces en que valoramos muchas otras cosas más que a ti, Señor. Donde aun cuando tú pones el deseo en nosotros de verte cara a cara, a veces ignoramos o no nos determinamos a caminar, Señor. Mas sin embargo tú nos ves, tú nos conoces y nos llamas, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes cada día a valorarte más, a caminar en fe, Dios mío, como iglesia, procurando seguirte, valorándote más sobre todas las cosas. Y es por Cristo Jesucristo. Hermano, en esa misma comunión, yo le ruego que se acerque a su hermano, al que tenga a su lado, y utilicemos este medio de gracia que el Señor nos ha dado, que se llama la comunión los unos con los otros. Y ahí ore usted por su hermano, cada uno, y pídale al Señor que podamos crecer, seguir creciendo en ese deseo, en ese anhelo de poder conocer a Jesús cara a cara, de poder experimentarle cada día más en nuestras vidas. Y clame por aquellos que hoy quizás no pudieron estar por alguna razón, pero que también necesitan que Jesús siga obrando en sus vidas ese anhelo, ese deseo por conocerle cada día más, Señor y Dios bueno. Venimos delante de ti, Señor. Como iglesia te rogamos, Padre, que tú pongas en nosotros cada día un ardiente deseo por conocerte. Mira aquellos que hoy no están aquí, Señor, por diferentes circunstancias, allá a la distancia. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo ministra sus vidas. Dios mío, permite que al ver este sermón más adelante grabado, Dios mío, puedan ser confrontados por tu palabra, pero al mismo tiempo animados por tu Espíritu Santo a recordar de que tú nos has visto, de que tú nos has salvado, Padre. Oh Señor, pon en nosotros un anhelo ardiente por conocerte, Dios mío. Que tu presencia sature nuestras vidas, Señor. Que te valoremos tanto, tanto y tanto y tanto, que nada importe más que tú, Señor, en nuestras vidas. Te lo ruego, Señor Jesucristo, en esta hora. Que tu Espíritu Santo sature esta tu iglesia, Señor, con su presencia. Quita todo aquello que nos aleja de ti, Señor. Te lo ruego por tu Espíritu Santo. Amén y amén, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya.